Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Perdón por la tardanza y por iniciar tarde la transmisión, pero ya estamos acá. Solo vamos a compartir la transmisión e iniciamos nuestro estudio del día de hoy. Permítanme un momentito. Muy bien, buenas noches mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche una enseñanza para fortalecer nuestra fe, para recargar nuestra fe continuando con el tema de los dos miércoles anteriores de la confianza en el Señor. Esta vez se trata de cómo desarrollar nuestra confianza en el Señor, cómo crecer en esa confianza. Pero antes de comenzar, si me permiten orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, podernos reunir nuevamente para escudriñar tu palabra, Señor, y recargar nuestra fe en esta mitad de la semana, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y no tenemos ninguna duda, Señor, de que tú nos seguirás ayudando, no solo por el resto de la semana, sino por el resto de nuestras vidas, Señor. Porque tú lo que comienzas lo perfeccionas cada día, Señor, y llevas nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, además de que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y tú no cambias, Señor. Gracias por ser un Padre amoroso, cuidadoso con cada uno de nosotros, Padre, y en esta hora, Señor, venimos poniendo este tiempo delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo y tu palabra nos guíen a toda verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo también rompa en nuestro interior, en nuestra mente, Señor, todo argumento, toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo e impidiéndonos llevar todo pensamiento y todas nuestras acciones a la obediencia a Cristo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho en esta noche en nuestros corazones, por esa semilla que tú vas a sembrar, Señor, en nuestros corazones, que producirá fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo número 4, que es un salmo básicamente para fortalecer nuestra confianza en el Señor. La palabra de Dios dice, ¿por qué es importante la confianza? Antes de leer el salmo, ¿por qué es importante la confianza? Porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 33, nos enseña que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo y además en Él tenemos paz. Todos nosotros, aunque seamos más o menos espirituales, todos nosotros vamos a enfrentar situaciones adversas, situaciones contrarias en nuestra vida. El mismo Jesús las tuvo que enfrentar, los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, también tuvieron que afrontar dificultades. De hecho, de los 12, 11 murieron martirizados. Solo Juan murió de una muerte natural. Pero a lo largo de sus vidas no solo padecieron de martirio en el final, sino que fueron perseguidos, fueron malentendidos, en muchos casos fueron rechazados, etcétera. Y eso, si les pasó a ellos, también nos va a pasar a nosotros. La Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todas partes, pero si ellos los han vencido, nosotros también podemos vencerlos. Y la clave que el Señor nos da para vencer todas esas aflicciones, todas esas circunstancias adversas, que por cierto no son eternas, no son permanentes, son temporales y son por un breve lapso de tiempo, como nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6,
la clave para vencer esas aflicciones, como nos lo dice Jesús en Juan 16:33 que leímos al principio, es que confiemos en Él. Confiar en el Señor es tener fe. Sabemos por la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene primordialmente por el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. ¿Y por qué la fe es importante? Después de nuestra salvación, la fe es sumamente importante. ¿Por qué? Primero que nada, porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Y segundo, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y cuando la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, no se está refiriendo solamente a la vida que viviremos en la eternidad, sino se está refiriendo también a la vida que vivimos en esta tierra. Por lo tanto, la confianza, la fe en el Señor es algo fundamental que nosotros necesitamos desarrollar, que nosotros necesitamos fortalecer y que nosotros necesitamos crecer en ella constantemente. Y esto es lo que el Salmo 4 nos ayuda precisamente en cuanto a ese tema. Dice la palabra: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en situaciones adversas, tú me hiciste ensanchar, me hiciste salir adelante, me hiciste confiar, me hiciste tener la visión de salir adelante. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y piadosos somos todos los que hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, usted y yo, si somos salvos y hemos reconocido el señorío de Cristo, somos piadosos. Y si somos piadosos, el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y la consecuencia de que el Señor nos ha escogido es que Él oirá cuando nosotros clamemos a Él, como nos lo dice el versículo 3 del Salmo 4. En el versículo 3 del Salmo 4, sí, en el versículo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Otra vez, lo mismo que nos dice Jesús en Juan 16:33, nos lo dice este versículo: confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Otra vez encontramos la palabra confianza, confiar, confiado en este versículo. Y notemos algo que es bien importante. Cuando nosotros vamos al autor del Salmo, el autor del Salmo es David. Y si vemos, si leemos la historia de David en la palabra de Dios, que es la biografía de David, vamos a encontrar que David estuvo toda su vida sujeto a conflictos familiares, conflictos de guerra, conflictos interiores, conflictos por causa de su pecado, etcétera. No fue una vida fácil, fue una vida gloriosa, pero no fue una vida fácil. De la misma manera, la vida cristiana para nosotros, si bien no es una vida fácil, no se nos terminan todos los problemas, sino que vamos a seguir enfrentando problemas. Lo que sí va a suceder es que esos problemas no nos van a derrotar, esos problemas no nos van a vencer. Tenemos la garantía del Señor de que vamos a salir en victoria. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, que en todas las cosas somos más que vencedores y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y esa es la base de nuestra confianza.
es la base para vivir. El justo por la fe vivirá. Es la base para que usted y yo, aún en medio de los problemas, podamos estar tranquilos. Y Jesús nos lo muestra cuando va en la barca con sus discípulos y hay una gran tormenta. La tormenta estaba arreciando, los discípulos se asustan, Jesús estaba descansando, él estaba confiando, aplicando lo que dice la palabra acá: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, aún en medio de las tormentas. Pero los discípulos todavía no habían llegado a tener ese nivel de confianza y entonces se asustan ante la tormenta, van con Jesús y le dicen que prácticamente le reclaman que no tiene cuidado de ellos. Y Jesús, con toda la tranquilidad del caso, se levanta y calma la tormenta. Igual va a ser en cualquier etapa de nuestras vidas. Recordemos que Jesús, nosotros vamos en la barca con Él todos los días de nuestra vida, porque Él, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y con la misma certeza y seguridad con que Él libró de la tormenta a los discípulos, nosotros podemos tener la certeza, la confianza, la seguridad de que Él nos va a librar de todos los conflictos a los cuales podamos estar sujetos, de todas las situaciones adversas. La fe, la confianza es precisamente eso, que tener completa y absoluta seguridad, convicción, certeza de que el Señor, aunque la tormenta sea lo más recio que podamos haber enfrentado, el Señor va a estar con nosotros y el Señor nos va a librar y nos va a sacar a lugares espaciosos. Como dice, tú me hiciste ensanchar. En otro pasaje de los Salmos dice, tú me sacaste a lugares espaciosos. Porque también la palabra de Dios dice en Salmo 18, versículos 1 y 2, que Él es nuestro castillo, nuestro protector, nuestra roca, nuestro defensor, nuestra fortaleza, que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121. Es decir, usted y yo tenemos cualquier cantidad en la palabra de Dios de pasajes de la Escritura que nos hablan de la confianza que podemos tener en el Señor, porque la palabra es verdad y el Señor no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará, y eso es precisamente la fe. La fe es la certeza en dos cosas. Primero, la certeza en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, y es una verdad inconmovible. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseña en Mateo: ni una tilde ni una jota pasará de la ley, pasará de mi palabra hasta que todo se haya cumplido. Y en Números 23:19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Su palabra no va a cambiar. Entonces, su palabra es la verdad que usted y yo necesitamos para cimentar sobre ella nuestra vida, para estar firmes en nuestra vida en medio de la tormenta. También nos lo enseña Jesús en cuando nos habla de la parábola de los dos cimientos. Dice: el que oye mi palabra, la cree, la entiende y la pone por obra, es el que puso su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, lluvias, inundaciones, etcétera, y la casa permanecerá firme. ¿Por qué? Porque está sobre la roca, y la roca es la palabra de Dios. En tanto que el que no está sobre la roca está sobre un cimiento de arena, y a ese sí, y vendrán las tormentas, las tempestades, las lluvias, las inundaciones, y arrasarán la casa. Pero si usted y yo creemos de verdad en la palabra de Dios y confiamos en la palabra de Dios, entonces nada nos va a suceder. Esa es parte de desarrollar nuestra confianza en el Señor, es parte de crecer en el Señor.
de crecer en la fe, y porque la fe viene por la palabra, por lo tanto la palabra para nosotros debe ser nuestra roca inconmovible, la roca sobre la cual pongamos nuestra vida, cimentemos nuestra vida, además de que es la verdad. No hay verdades alternas, es la única verdad definitiva, absoluta, para todos los tiempos, para todas las edades, para todas las culturas, para todos los lugares y para todas las personas, es la palabra de Dios. Entonces, para crecer en nuestra confianza, en primer lugar necesitamos crecer en la palabra de Dios. Y más que crecer en la palabra de Dios, lo primero que necesitamos es creer que la palabra de Dios es la verdad, sin ninguna duda, sin cuestionarla. La palabra de Dios no es para cuestionarla, la palabra de Dios es para creerla y obedecerla. Punto número 1. La segunda cosa que necesitamos para crecer en nuestra fe es que la palabra de Dios nos dice dos cosas acerca de Dios. Primero, nos enseña acerca de su carácter y en segundo lugar nos enseña acerca de sus obras. Usted y yo necesitamos conocer ese carácter del Padre. Cuando usted y yo no conocemos el carácter del Padre, podemos confundirnos en cuanto a las obras del Padre. Pero si usted y yo conocemos el carácter de Dios, ese carácter que es inconmovible, entonces eso va a fundamentar que también sus obras son inconmovibles. Y eso es lo que nos enseña la palabra también en Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna. Y cuando habla de la vida eterna no está hablando de la eternidad, está hablando de la vida que usted y yo tenemos el día de hoy y que la tendremos de aquí hasta la eternidad que no tiene fin. Y dice, la palabra de Dios dice que la vida eterna es que le conozcamos a Él, y conociéndole a Él, conocemos sus obras. Y porque lo que hace inconmovible que la palabra de Dios sea la verdad definitiva, la verdad permanente, lo que la hace inconmovible es el carácter de Dios. La palabra, las promesas de Dios están avaladas no por sí mismas, las promesas de Dios están avaladas por el carácter de Dios. Lo mismo que sus mandamientos. Los mandamientos tienen su consistencia, su fuerza en el carácter de Dios. Y los mandamientos y las promesas son una misma parte de la palabra. Es un error separar las promesas de la palabra de el carácter de Dios. Y de la obediencia a Dios, porque tanto la obediencia como las promesas están fundamentadas en el carácter, y el carácter de Dios es inconmovible, y en la palabra de Dios vemos que tanto las promesas como los mandamientos están unidos, como nos lo enseña Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros sus bendiciones y nos alcanzarán. Y en Mateo 6:33, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, que es la obediencia a su palabra, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso Romanos capítulo 12 dice que renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque usted y yo, antes de conocer al Señor, pensábamos de la manera como piensa el mundo. Y en el mundo la verdad es intercambiable. La verdad obedece al criterio de oportunidad. Si me conviene hoy, esto es verdad, pero si mañana no me conviene, ya eso no es verdad. Además, la verdad de la ciencia, aún la ciencia que debería ser lo más exacto posible, aún las verdades de la ciencia cambian eventualmente. Las verdades de la ciencia van desapareciendo cada cierto tiempo. Por ejemplo, hace muchos años se pensaba que el hombre venía del mono. Hoy ya hay criterios científicos, siguen pensando lo mismo, pero ya hay criterios científicos que demuestran que el hombre no viene del mono a través del ADN. No hay nada en el ADN del mono que se parezca al ADN
del ser humano. Y esto nos demuestra lo que la palabra de Dios dice en Génesis 1:1. Los monos producen monos, los seres humanos producen seres humanos. No hay otra posibilidad. Ahí vemos que la palabra de Dios es la verdad. Y esa palabra, esa verdad está fundamentada en el carácter de Dios, y el carácter de Dios es el que hace, el que requiere el cumplimiento de los mandamientos y provoca el cumplimiento de sus promesas. Entonces, la primera cuestión que necesitamos para crecer en nuestra fe es reconocer esa verdad inconmovible de que la palabra de Dios es verdad, es absoluta, no cambia, es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Usted me podrá decir en algún momento, pero Jesús dijo que la ley decía, pero que no era así, sino que era de otra manera. Déjeme hacerle una aclaración. Lo mismo Pablo también dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando se refiere a tanto Jesús como Pablo se refieren a la ley, hay que tener mucho cuidado porque se están refiriendo en la mayoría de los casos a una segunda ley que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una ley escrita, que es la misma palabra que nosotros tenemos acá en la Biblia, y tenían otra ley que es la ley oral. Y esa ley era básicamente la interpretación que los rabinos le daban a las distintas partes de la Biblia. Pero notemos algo. La interpretación significa que es lo que yo pienso o lo que yo creo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra al respecto de lo que yo pueda creer o de lo que yo pueda pensar? Lo primero que nos dice en Jeremías 17:9 es que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Número 1. Número 2, en Proverbios 16:25 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué significan estas dos cosas? Si yo me pongo a interpretar la Biblia, la voy a interpretar a la conveniencia de mi engañoso corazón, y de esa parte del corazón que se llama la carne. Y la carne es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, el decir que hay que interpretar la palabra o interpretar la palabra es un tremendo error, porque lo que estoy diciendo es, yo voy a pensar que la palabra de Dios dice lo que yo quiero que diga, y no lo que la palabra dice en sí misma. Por eso insisto mucho que la palabra de Dios es la verdad. Cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, está refiriéndose a la ley oral. Esa ley oral, en el año 300 se convirtió en una ley escrita. Esa ley escrita es la Mishnah, y la Mishnah se reduce, en primer lugar, se reduce a 609 mandamientos. En la Biblia encontramos más de 609 mandamientos. Pero ellos lo reducían a 609 de acuerdo a su conveniencia, número 1. Número 2, esos mandamientos eran legalísticos, se perdía el espíritu el verdadero espíritu de Dios en la ley que él había dado por escrito. Por eso Jesús viene y corrige un montón de cosas de la ley cuando dice, ustedes han oído. Ese oído era la ley oral. Pero yo les digo, pero yo les digo es volverlos al espíritu de la palabra. Esta ley oral, como le digo, se convirtió en 609, 613 mandamientos y forma la Mishnah. Pero la interpretación de la Mishnah solo emite una serie de mandamientos, desdobla un mandamiento, por ejemplo, el mandamiento de limpieza, y lo desdobla en un montón de mandamientos más, y después viene, necesitan no solo la Mishnah, sino necesitan el Talmud, y el Talmud se convierte en lo que los rabinos pensaban que significaba
no solo la ley, sino los mandamientos que la Mishnah manifestaba. O sea, por eso Jesús le llama a esa ley, a esas cosas, mandamientos de hombres, tradiciones de los ancianos y mandamientos de hombre, porque no eran los mandamientos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, todos los mandamientos de la palabra de Dios siempre han sido los dos grandes mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, la ley tiene dos tablas. Algunos dicen que son 5 y 5 los mandamientos. Realmente no son 5 y 5, son 4 y 6. 4 mandamientos referentes al amor a Dios, que son del 1 al 4, y del 5 al 10 son los mandamientos de amor al prójimo. ¿Y por qué razón digo que son 6? Porque el quinto mandamiento, que muchos lo atribuyen a que es implica el mandamiento del amor a Dios, es que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y eso es amor al prójimo. Así que son 6 mandamientos de amor al prójimo y 4 mandamientos de amor a Dios. Y los mandamientos de amor a Dios se reducen a obedecer su palabra, obedecer sus instrucciones. Y el amor al prójimo se reduce a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y ver por lo de ellos como por lo de nosotros, es decir, servirles. Todos los mandamientos son la manifestación de esos dos principales mandamientos. Y de hecho, Jesús los resume de esa manera. Los dos principales mandamientos de la ley son esos dos. Y también Pablo en Romanos dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Así que debemos tener bien claro, no debemos caer en ese juego que caen muchos, o en ese error que caen muchos, de pensar que los mandamientos ya no están vigentes para nosotros. Siguen teniendo la misma vigencia. Para nosotros los mandamientos son las aplicaciones de los dos principales mandamientos de la ley de Dios, que es amar al Dios y amar al prójimo. Y siguen vigentes para nosotros. Son ejemplos, los mandamientos son ejemplos e instrucciones que Dios nos da de cómo aplicar tanto el amor al prójimo como el amor a Dios. Y esos mandamientos son inconmovibles, por eso es importante, y las promesas están unidas a los mandamientos, por eso es importante que conozcamos toda la palabra de Dios. Para crecer en la confianza al Señor necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. Eso va a desarrollar nuestra confianza, porque ¿cómo se origina la confianza? Miren, valga la redundancia, pero la confianza es porque la confianza que nosotros podamos desarrollar en una persona es porque esa persona es confiable. ¿Y qué significa que es confiable? Que lo que dice es lo mismo que piensa, es lo mismo que vive, es lo mismo que hace. Esa es la confiabilidad. Y la persona más confiable en todo el universo es el Señor. Porque el Señor siempre hace, piensa y dice y pone en práctica lo que está establecido en su palabra. Entonces, nuestra confianza se basa no en las circunstancias, o no debe basarse en las circunstancias, no debe basarse en nuestros méritos, no debe basarse en nuestra espiritualidad, es importante nuestra espiritualidad, sí, porque en la medida en la que usted y yo tengamos una mayor espiritualidad, en esa misma medida usted y yo vamos a vivir una mejor calidad de vida en el Señor. Por eso sí es importante la espiritualidad, pero nuestra confianza en el Señor y lo que el Señor hace en nuestras vidas no depende de nuestros méritos, depende de su carácter y depende de su palabra y depende de sus promesas. Y Él es absolutamente confiable. Ahora,
Pasando a algunas de las circunstancias adversas, ya hablamos de lo que es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la palabra que nos enseña el carácter de Dios, y el fundamento de nuestra fe está en el carácter de Dios, que está manifestado en su palabra. En el versículo, en el Salmo 2, perdón, en el Salmo 4, en el versículo 2, dice la palabra: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Estas son tres armas que el diablo usa a través de las personas para crearnos problemas. Primero es manchar nuestro buen nombre a través de la infamia, de la calumnia. La calumnia es a través de los chismes, murmuración, juicio, condena, culpa, acusación, etc. Todas ellas basadas en la mentira. Y dice también: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Mire, este pasaje nos habla del carácter del diablo. En la calumnia, dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Recordemos que aquí el diablo, según lo que nos dice Juan 10:10, el diablo viene para robar, matar y destruir. El carácter del diablo es matar, robar y destruir. Luego dice: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. La vanidad es lo mismo que el orgullo, la jactancia, la arrogancia, el menosprecio a otros, etc. ¿Y qué fue lo que el diablo hizo cuando se rebeló? Precisamente fue por orgullo, por arrogancia, por jactancia, por soberbia, por vanidad. Y lo segundo dice: buscaréis la mentira. ¿Y qué es cuál es una de las esencias del diablo? Es el padre de mentira, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 8, versículo 44. Y cuando usted y yo vemos todas las cosas que nos suceden, en el fondo, escarbando, siempre vamos a encontrar que se nos dejan venir para robarnos, matarnos, destruirnos, que son fundamentadas en la mentira, y número 3, que son resultado del orgullo, la arrogancia, la jactancia. Ahora, ¿qué nos dice la palabra al respecto de ello? Lo primero que la palabra de Dios nos dice al respecto es que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Y para qué fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, para poder desenmascarar y destruir sus maquinaciones, y que, habiendo acabado todo, permanezcamos firmes. Fortalecernos en el Señor es fortalecernos en su palabra, y en el poder del Espíritu Santo es fortalecernos en la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es la que desata el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué ven la comunión? Porque la comunión con el Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo se convierta en nuestro guía, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la manifestación del poder de Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no escuchamos su guía, y por lo tanto no somos dirigidos a la manifestación del poder del Espíritu Santo. Algunos solo quieren el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, para predicar, para sanar enfermos, para resucitar muertos, etc. Pero el verdadero poder del Espíritu Santo es el poder de la transformación de nuestro corazón. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Es decir, forma nuestro carácter. El poder para poder, valga la redundancia, soportar los ataques del diablo es el carácter.
Y si nosotros tenemos el carácter de Cristo, vamos a poder vencer todas las circunstancias adversas. De hecho, es lo que nos enseña la palabra en cuanto a Jesús. Dice que Jesús fue llevado a la cruz y soportó la cruz por el poder del Espíritu Santo que estaba en él y porque él estaba viendo lo que ese poder iba a producir posteriormente. Y dice, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz y no abrió su boca, fue como cordero al matadero, pero todo ello por el poder de su carácter, y el poder de su carácter venía del poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Entonces, para poder soportar todas las aflicciones, situaciones adversas, problemas que puedan venir a nuestra vida, necesitamos la comunión con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da el poder para que esa palabra surta el efecto de la transformación de nuestro carácter, que nos fortalece para enfrentar cualquier prueba. Por el otro lado, también tenemos algunos otros consejos que nos da la palabra de Dios. Ese es el consejo principal. Y hay algunos otros consejos secundarios que nos da la palabra de Dios para cuando vienen estas aflicciones. En primer lugar, refugiarnos en lo que ya mencionamos, que nos enseña el Salmo 18, versículo 1 y 2. Que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro ayudador. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestro refugio, etc. Y por el otro lado, en lo que dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y notemos algo acá importante. ¿Por qué dice la palabra que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué no dice solo que viene de Jehová, sino que dice que hizo los cielos y la tierra? Porque eso nos está recordando el inmenso poder de Dios a favor de nosotros para enfrentar cualquier situación en nuestras vidas. Ninguna situación en nuestras vidas es mayor que crear los cielos y la tierra. Y si el Señor pudo crear los cielos y la tierra, Él nos está diciendo, ustedes tranquilos, porque el poder del Señor está operando a favor de ustedes, y si Él hizo los cielos y la tierra, Él puede hacer cualquier cosa para sacarlos a ustedes vencedores en cualquier circunstancia adversa que estén enfrentando. Esa es una. Y segundo, en el Salmo 121, también la palabra de Dios dice que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. ¿Y sabe qué significa eso de guardador? En una figura popular, no es degradar al Señor, pero solo usando una imagen. El Señor es como nuestro guardaespaldas. El Señor, si es nuestro guardador desde ahora y para siempre, es nuestro guardaespaldas, nuestro cuidador, con una ventaja. Si usted tuviera un guardador, un guardaespaldas humano, ese guardador se va a adormecer, ese guardador tiene que dormir, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que Dios, nuestro guardador, ni se adormece ni se duerme. Él siempre está pendiente de usted y de mí. Esto nos da la garantía, la certeza de que aún en medio de las circunstancias difíciles, el Señor nos está guardando, y nos está guardando de cosas peores, y está trabajando para sacarnos de esa situación y sacarnos en bien. Así como un guardaespaldas humano, cuando hay una situación adversa, protegen inmediatamente a la persona a la cual cuidan y la sacan del lugar del problema. De la misma manera el Señor lo va a hacer con nosotros. Él nos va a sacar de la situación problemática, de la situación adversa, para que usted y yo podamos tener victoria sobre toda circunstancia. En segundo lugar, lo que necesitamos es guardarnos del enojo. Cuando usted y yo
estamos seguros que el Señor es el que nos está guardando, que el Señor es el que nos cuida, que el Señor es nuestra fortaleza, no tenemos por qué enojarnos. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y la palabra también nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De hecho, esto fue un tema central en la prédica del domingo pasado en la iglesia. Entonces, no tenemos por qué enojarnos, más bien necesitamos celebrar por anticipado que vamos a tener esa victoria. Como dice la palabra, si ustedes están en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Si estamos afanados por cualquier cosa, presentemos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Y el Señor guardará, dice, con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué? Porque esa es la confianza. Cuando yo le pido algo al Señor, la confianza es que el Señor va a responder mi oración de la mejor manera para mí, a mi mayor conveniencia, quizá no como yo quisiera, pero sí a mi mayor conveniencia, y entonces por eso puedo dar gracias al Señor. Y como doy gracias al Señor, también puedo estar gozoso de la victoria por anticipado, no de la situación que estoy viviendo, pero sí de la victoria que el Señor me va a dar. Por eso la palabra también en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice que le demos gracias al Señor por todo, que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y por qué podemos tener agradecimiento y por qué podemos tener gozo? Porque sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y nos va a librar. Por eso también en el Salmo 4, en el versículo 1, David inicia diciéndole: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. No es un reclamo, no es una orden, es más que nada un recordatorio para él. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Él es el Dios de mi justicia, como es el Dios de mi justicia, Él va a responder mis oraciones. Entonces necesitamos, para también fortalecer nuestra confianza en el Señor, no enojarnos, más bien llevar el problema al Señor, y como dice Mateo 11, 28 al 30, si alguno está trabajado o cargado, vengamos a Él, porque Él nos hará descansar. Su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces lo que necesitamos es obedecer y entregarle la carga al Señor y obedecer. Y entonces, si yo le entrego la carga al Señor y obedezco su palabra, no tengo por qué enojarme. No tengo por qué enojarme con ninguna persona que se haya prestado para una de las maquinaciones del diablo en contra de nosotros. Por el otro lado, como ya mencioné en Filipenses 4, versículos del 6 al 7, guardarnos del afán. Mire, la palabra de Dios dice que no nos afanemos por nada, porque nuestro afán no puede producir ni siquiera un poquito de crecimiento en nosotros. Nuestro afán no produce absolutamente nada. Lo que el afán produce es duda, incredulidad, temor, ansiedad, angustia, tristeza, frustración, decepción, desánimo y todo ese tipo de cosas. Entonces, no nos enojemos, no nos afanemos y armémonos con toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6 del 10 al 18, que ya mencionamos, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo cuarto que necesitamos es creer y seguir creyendo hasta que alcancemos la victoria. Es creer todo el tiempo y las veces que ello sea necesario. En Romanos capítulo 10, versículo 17, que ya lo mencionamos, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La traducción es buena, pero la traducción más exacta, porque en el español no existe ese tiempo, debería ser: la fe viene por el oír y 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 el oír continuamente la palabra de Dios. Entonces necesitamos
oírla continuamente, meditar. Por eso dice también en el Salmo 1 y versículo 2, que meditemos en la palabra de día y de noche y que tengamos en ella nuestra delicia. ¿Por qué? Porque esa meditar en la palabra, tener en ella nuestra delicia, es oírla constantemente, y al oírla constantemente, nuestra fe va creciendo, nuestra confianza en el Señor va creciendo. También, como respuesta a todo esto, como consecuencia de todo esto, dos cosas: darle gracias al Señor por anticipado y alabarle por anticipado. La palabra de Dios dice en el Salmo 100, primero que nada dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro en cualquier situación. Y eso habla de que el Señor escucha nuestras oraciones y nos va a socorrer. Mientras eso sucede, usted y yo esperamos en el Señor, pero no una espera pasiva de brazos cruzados, sino una espera en tres dimensiones. Primero, dándole gracias por anticipado, porque Él nos va a dar la victoria. Segundo, alabarle, porque Él sigue siendo grande, misericordioso, bueno, nuestro Padre, nuestro ayudador. Él sigue siendo santo, justo, verdadero, etcétera, a pesar de nuestras circunstancias, y su poder sigue obrando a través de las circunstancias a favor de nosotros. Y lo tercero que necesitamos, juntamente con eso, o lo segundo, es de dar gracias a Dios y estar gozosos, estar tranquilos, sabiendo, si usted y yo sabemos que cualquier situación adversa tiene un final cercano, y sabemos que Dios, nuestro Padre, nos está obrando para que eso sea a favor de nosotros, pues yo puedo dar gracias en medio de la situación, no por la situación, pero sí por la respuesta que el Señor va a darle a esa situación. Y eso me lleva a que no tengo por qué estar triste en medio de las circunstancias adversas. No tenemos por qué tener tristeza, ni ansiedad, ni nada, porque todo eso, la tristeza, la ansiedad, la angustia, la frustración, la impaciencia, etcétera, etcétera, todo eso lo que hace es que afecta nuestra alma, afecta la vitalidad, el verdor de nuestra alma, y nos puede provocar enfermedades, no solo del alma, sino del cuerpo. El afanarme, frustrarme, tener ansiedad, temor, etcétera, 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 eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y si voy en contra de la voluntad de Dios, es pecado. Y el pecado, dice la palabra en el Salmo 32, versículos 3 al 4, mientras persistí en mi pecado, tu mano se agravó sobre mí. Mi verdor, lo emocional, se convirtió en sequedad, y mis huesos se secaron, y eso es enfermedad física. Pero dijo, mi pecado, dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cuál iniquidad? De la tristeza, de la frustración, del desánimo, del afán, de la ansiedad, del temor, etcétera, etcétera. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso le permite decir, bienaventurado el varón al cual sus pecados le han sido perdonados. Así que, mis amados, necesitamos fortalecer nuestra fe, crecer en nuestra fe todos los días para confiar todos los días en todas las circunstancias en el Señor. Y un consejo sano. Un soldado no va a la guerra a entrenarse. Un soldado se entrena en tiempos de paz para la guerra. Cuando usted y yo necesitamos fortalecer nuestra fe, no cuando ya estamos en el problema, sino antes de estar en el problema. De hecho, muchos de los problemas no van a presentarse si nosotros estamos fortalecidos en nuestra fe, porque nuestra fe nos va a llevar a la obediencia y por lo tanto a una buena siembra. No vamos a tener malas siembras de malas cosechas de circunstancias adversas. Pero necesitamos prepararnos, meternos en la palabra, en la comunión
con el Espíritu Santo antes de que vengan las pruebas, antes de que vengan las tribulaciones, antes de que vengan las circunstancias adversas. ¿Para qué? Para que cuando vengan, usted y yo estemos firmes, sin ninguna vacilación, sin ninguna duda, sin ninguna incredulidad y sin ningún afán y todo lo que se asocia con esas cosas. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Es siempre una bendición tenerlos en estas transmisiones, y si las ve posteriormente en diferido, pues igual es una bendición para nosotros que usted pueda ser bendecido y edificado con la palabra. Le voy a pedir un favor: si usted ha sido bendecido con la palabra, póngale me gusta en la parte de abajo de la transmisión, y también compártala con sus contactos en las redes sociales que estime convenientes, y que para que ellos también puedan ser edificados con la palabra, y la palabra corra. No se quede en un círculo más pequeño, sino que la palabra se expanda y pueda llegar a más personas y bendecir a más personas. Le hago una cordial invitación para que el día de mañana a las 7 de la noche se vuelva a conectar con nosotros para el segundo estudio bíblico de la semana. El primero lo tuvimos ayer, el próximo lo tendremos mañana. Le invitamos a las 7 de la noche para que usted se pueda conectar. Aparte, vamos a tener otra enseñanza en la palabra de Dios, y aparte le recuerdo que tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y el canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristianación, para que usted pueda acceder a cualquier cantidad de recursos que usted necesite para edificar su fe. Así que ahí están disponibles, no tienen costo de acceso. Usted puede disponer de ellos como mejor le parezca. Son para su edificación y bendición, y para la edificación y bendición del cuerpo de Cristo. Si los puede compartir con otras personas, pues también sería de bendición para nosotros y para ellos. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarnos. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un lindo descanso el día de hoy, un bendecido y lindo descanso esta noche, y que sus fuerzas sean renovadas para que mañana, con mucha diligencia y con mucho ánimo, puedan enfrentar las situaciones del día y ser de bendición para todas las personas que les rodeen. Que tengan un bendecido jueves, y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche en otra transmisión. Bendiciones para todos y un abrazo. Y nuevamente gracias por conectarse.